Capítulo 12. El primer día otra vez. No existe manera de prepararse para atravesar el tiempo. No importa cuántas pruebas hice, cuántas ecuaciones revisé, o cuánto entendí de la máquina. En el momento exacto en que presioné el botón rojo, todo lo que había aprendido se volvió irrelevante. Lo primero que sentí fue un tirón, no hacia adelante ni hacia atrás, hacia adentro, como si algo enorme metiera la mano dentro de mi pecho y apretara el centro exacto de mi existencia, forzándome a convertirme en un punto diminuto. La luz cambió de color, como si la realidad fuera una tela y alguien estuviera jalando los hilos que le dan forma. El sonido desapareció. Simplemente dejó de existir, sin peso, sin cuerpo, sin tiempo. Era como estar dentro de un latido, detenido justo antes de romperse. Las luces de los anillos se estiraron como si tuvieran kilómetros. El núcleo ya no parecía un mecanismo, parecía un sol líquido, alargándose, fragmentándose, multiplicándose. Todo alrededor era luz en movimiento pero sin dirección. Intenté respirar y no pude. Intenté parpadear y no supe si mis ojos seguían ahí. No era dolor, era desintegración suave, una sensación de ser convertido en memoria. Y entonces algo hizo clic. No un sonido físico, un clic dentro de mí, como si mis pensamientos hubieran encontrado una grieta por donde escaparse. Y la máquina me jaló, no hacia atrás en el tiempo, hacia un punto que no tenía forma ni distancia. Duró lo que dura una decisión. Un instante que se extiende justo lo necesario para que no puedas arrepentirte. Sentí como mi cuerpo volvía a juntarse, como mis huesos recuperaban su peso, como mis pulmones reclamaban aire. La luz dejó de moverse, se dobló, explotó en blanco y... ¡golpe! Un impacto suave, una caída corta, un olor distinto, un aire distinto, un silencio muy, muy antiguo. Intenté abrir los ojos y supe sin necesidad de ver nada más que había llegado. Había escuchado historias de gente que despierta en otro cuerpo, pero nada te prepara para verte a ti mismo. 25 años antes. Busqué algo donde pudiera ver mi reflejo. No tenía celular. Y agradecí por un segundo que no hubiera viajado conmigo. Así que me acerqué a uno de los paneles laterales de la máquina. El metal pulido por accidente durante las reparaciones funcionó como un espejo irregular. Me incliné. Ahí estaba. Mi cara, adolescente, mi piel sin arrugas, mi cabello más lacio, terco y abundante. Los ojos, más grandes, más llenos, más inquietos. Toqué mi mejilla y sentí algo extraño, como si dos versiones de mí se reconocieran al mismo tiempo. No era Ignacio adulto mirando a Ignacio adolescente. Era una sola conciencia mezclada, dos capas del mismo yo moviéndose juntas. Pensaba como adulto, con la claridad de mis errores y mis decisiones, y al mismo tiempo sentía como adolescente, vivo, eléctrico, vulnerable. Era yo, en doble exposición. Respiré hondo. Mi pecho subía con la fuerza de un muchacho, pero mis pensamientos tenían el peso de un hombre que ya sabía lo que era perder, amar y fallar. Metí la mano en el bolsillo, y antes de sacar nada, ya sabía lo que iba a encontrar. La memoria corporal del adolescente habló primero. La memoria del adulto la reconoció. Saqué los objetos uno por uno. Un tazo golpeado con un borde mordido por el tiempo. Una moneda de un peso. Una estampita de los caballeros del zodiaco doblada por la mitad. Un papel arrugado con una ecuación incompleta. Mi yo adolescente intentando entender algo que solo comprendería de adulto. Los observé en mi mano,
Eran simples, pero ahí, en ese momento, significaban algo enorme. Había vuelto exactamente a quien fui, no para reemplazarlo, sino para reencontrarme. Volví a guardar cada objeto. La máquina a mis espaldas se apagaba lentamente, soltando vapor como un animal cansado después del salto. Yo también exhalé. El pasado estaba afuera, esperándome. Me acerqué a la puerta, con la respiración todavía acelerada, intentando asimilar lo que acababa de vivir. Cada paso hacía eco en ese salón viejo, como si caminara dentro del recuerdo de alguien más, del mío y del otro mío. Pero no éramos dos. Era yo, completo, con dos vidas mezcladas en un solo hilo. Cuando alcancé la puerta, puse la mano sobre la manija metálica. Estaba helada igual que antes. Empujé, nada. Empujé de nuevo con más fuerza. La puerta apenas se movió. Fruncí el ceño y bajé la mirada. Fue entonces cuando lo vi. Un candado viejo enorme, oxidado asegurando la puerta, con una cadena gruesa, que parecía haber estado ahí por décadas. Y lo peor, yo lo recordaba. Saúl y yo lo rompimos. Pero un año después de este día. No puede ser, murmuré. Intenté mover el candado. Lo jalé, lo presioné. Nada. La cadena estaba firme, sólida como si el tiempo hubiera decidido protegerla. Busqué con la mirada buscando opciones. Las ventanas tenían barrotes gruesos firmes instalados desde hacía décadas. Dentro del salón, el polvo flotaba en la luz filtrada. Una mezcla de calma adulta y adrenalina adolescente se agolpó en mi pecho. No podía quedarme atrapado. No ahora. Caminé hacia una montaña de objetos viejos, mesas rotas, pizarrones quebrados, cajas con libros húmedos que olían a encierro. Pasé las manos entre ellos levantando polvo. Nada servía, hasta que pateé una caja metálica y escuché un ruido seco. Me agaché. Dentro había un destornillador sin mango, pinzas oxidadas, un cincel golpeado y una barra metálica corta pero firme. La tomé. Era resistente. Me acerqué a la puerta, la coloqué entre la bisagra y la cadena. Apliqué fuerza. Fue inútil. Necesitaba algo más. Y entonces lo escuché. Un tic-tic-tic, débil, familiar. Miré hacia el fondo del salón. La calculadora. La misma. La del 666. La tomé. Seguía encendida. El brillo verde en los números parecía burlarse del tiempo mismo. Presioné C. Siguió en 666. Marqué. 3 más 3 igual a... Resultado, 666. Marqué. 20 dividido entre 2 igual a... 666. Un escalofrío me recorrió la columna. La dejé sobre la mesa, con el mismo cuidado con el que uno se aleja de una serpiente dormida. Respiré hondo, la máquina. Regresé a ella. Todavía humeaba. Sus metales vibraban como si el salto hubiera dejado recuerdos en su estructura. Busqué entre los paneles laterales, pero no necesitaba herramientas almacenadas. Necesitaba algo de ella misma. Me arrodillé. Localicé uno de los conductos de aceite dieléctrico, un tubo transparente, lleno de un líquido espeso y brillante, y lo desconecté con cuidado. El aceite salió lentamente, como miel metálica. Lo recogí en la tapa de una caja vieja, improvisando un pequeño cuenco. Luego desmonté la batería secundaria con las pinzas oxidadas. Era pequeña, poderosa y todavía caliente. Regresé al candado. Ok, Ignacio, esto es química aplicada de emergencia. Me incliné. El olor del aceite era fuerte, un aroma entre eléctrico y orgánico. Lo vertí en la zona más oxidada del candado. El metal chisporroteó, como si algo vivo lo hubiera tocado.
Un burbujeo espeso empezó a formarse sobre la superficie rojiza. Luego acerqué la batería. Apenas unas gotas del compuesto interno cayeron sobre el aceite reaccionado, y el candado cobró vida. Primero, el metal se cubrió de pequeñas grietas que avanzaban como venas. Después, el óxido empezó a desprenderse en escamas finas, cayendo como caspa metálica. Un olor agrio y penetrante llenó el aire. El candado vibró. Literalmente vibró, como si estuviera siendo corroído desde adentro por algo invisible. «Vamos, vamos», susurré con el corazón acelerado. Las grietas crecieron, pero no se rompía. Necesitaba un golpe final. Tomé la barra metálica, la levanté por encima del hombro. «Por favor», dije apenas audible, y descargué el golpe. Un trueno seco estalló en el salón. El candado se partió en dos, como si hubiera envejecido un siglo en 10 segundos. La cadena cayó al suelo con un clang metálico. La puerta vibró, y se abrió apenas unos centímetros, dejando entrar una línea de luz del pasillo. Me acerqué. Sentí el aire fresco golpeándome la cara. «Soy libre», susurré. Y di un paso hacia afuera. Apenas di 3 pasos fuera del salón cansado, cuando un pensamiento me golpeó con la fuerza de un balonazo en el pecho. «La máquina. Tengo que ocultarla». Me giré de inmediato. El salón seguía abierto, respirando polvo y silencio, con la cadena rota colgando como un cadáver metálico. No podía dejarlo así. No aquí, no en 1997. Volví a entrar. La máquina reposaba en medio del salón, como una bestia dormida imponente brillante, incluso bajo aquella luz gris. Demasiado visible. Demasiado imposible. No podía arriesgarme a que un prefecto, un maestro, un alumno curioso, entrara por accidente. Caminé rápido entre las montañas de muebles viejos hasta encontrar lo que había visto antes, unas cortinas de teatro enormes, gruesas, guardadas en un rincón como trapos olvidados. Olían a humedad y a madera antigua, pero eran perfectas. Las arrastré levantando una nube de polvo que me hizo toser. «Vamos, vamos», susurré. Con cuidado cubrí la máquina. Primero la parte superior, luego los costados. Acomodé la tela para que pareciera solo otro montón de cosas viejas, nada distinto a lo que ya había en el salón. La forma desapareció bajo las telas. La luz dejó de reflejarse en el metal. El monstruo quedó oculto. Me alejé 2 pasos. Se veía normal, casi aburrido. Perfectamente invisible en el caos de ese lugar. Luego regresé a la puerta. Tomé la cadena rota del suelo. El metal estaba frío y lleno de óxido suelto por la reacción química. La levanté y con paciencia adolescente y precisión adulta, la acomodé de forma que pareciera intacta. No podía volver a colocarla como antes, pero la enrollé sobre la manija y dejé el candado roto, en una posición que desde lejos podría engañar a cualquiera. Parecía cerrado, parecía abandonado, parecía igual que hace 25 años. Exhalé sintiendo esa mezcla extraña en el pecho, alivio juvenil y responsabilidad adulta. «Listo», murmuré. Cerré la puerta lo más silenciosamente posible. Esta vez sí se movió. Y cuando la empujé hasta encajar el salón, quedó custodiado por el mismo silencio de siempre. El secreto estaba a salvo. Di 3 pasos hacia el pasillo, y ahora sí, el mundo del pasado me esperaba. El pasillo me recibió con un golpe de luz, una luz distinta, más limpia, más joven. El eco de los salones cercanos se colaba suave por las paredes, risas, pasos torpes, sillas arrastrándose el silbato del profesor de educación física. Todos los sonidos que conocí pero no había escuchado en más de 2 décadas. La sensación fue extraña,
como si mis piernas supieran exactamente cómo moverse ahí. El pasillo tenía ese olor inconfundible de desinfectante barato, humedad vieja, sudor adolescente y el inevitable aroma a frituras con chile que siempre se colaba de la tiendita. Era como si el aire me hubiese estado esperando. Pasé la mano por la pared. «Estoy aquí», murmuré. Y no lo dije como alguien sorprendido. Lo dije como alguien que recordaba un hogar. Caminé lento, observando cada detalle. Las ventanas con pintura descarapelada, los carteles viejos pegados con diurex amarillento, los tablones con listas de los equipos de fútbol y los horarios de exámenes, la sombra de un balón que rebotaba de algún salón más adelante. Una risa chillona que reconocí de inmediato, aunque no había escuchado en 25 años. Me apoyé contra la pared, cerré los ojos un instante y dejé que mi respiración se alineara. No era solo estar en mi escuela, era estar en mi época. Y por un momento, por un instante microscópico, sentí que el tiempo no me había arrancado nada, que el pasado había estado aquí guardado, esperándome. Me incorporé de nuevo. Mi corazón latía rápido, no de miedo, sino de reconocimiento. Caminé hacia el centro del pasillo, y justo cuando doblé la esquina, los vi, Osiris y Roberto, viniendo directo hacia mí, sus ropas, sus energías iguales, exactos, congelados en el tiempo. Pero antes de que hablaran, antes de que gritaran mi nombre, antes de que me arrastraran de nuevo a esa vida que alguna vez fue mía, yo ya estaba sonriendo. Había vuelto. ¡Ignacio, cabrón! ¿Dónde estabas? Fue lo primero que escuché. Esa voz, ese tono, ese descaro. Osiris venía hacia mí casi corriendo, con sus tenis todos flojos, la camisa desabotonada de más, y esa energía de niño que nunca conoció la palabra vergüenza. Detrás de él, como sombra intelectual, venía Roberto. Pasos cortos, lentes gruesos, cuaderno perfectamente agarrado contra el pecho, expresión de «ya hice mis tareas, pero ustedes no». Ambos se detuvieron frente a mí respirando agitadamente. ¡Neta! ¿Dónde andabas? Insistió Osiris, jadeando de emoción como si me hubiera encontrado después de una guerra. Roberto levantó una ceja sospechoso. Mi corazón dio un salto, hacía mucho que no escuchaba la voz de mi amigo, Roberto. Siempre con ese tono nervioso, con esa manera de hablar que parecía vivir permanentemente al borde de la paranoia. Y más importante, Añadió, ajustándose los lentes. ¿dónde dejaste a Saúl? Dijeron que habían entrado juntos al baño. ¿Te escapaste por la ventana o qué? Pero, espera, no hay ventanas. ¿Te arrastraste por los cubículos? Siempre hay miados en el suelo. ¡Oh, santo Dios! Tragué saliva. Yo desaparecí dentro del baño. No había pensado en eso ni un solo segundo. Yo estaba... balbuceé, buscando una excusa que no comprometiera la cordura humana. Pues, ya sabes, me tardé un poco. Osiris abrió los ojos como si hubiera encontrado oro puro. Roberto, se tardó tanto que Saúl ya anda jurando que Ignacio fue raptado por el espíritu del conserje. La probabilidad no era tan baja, aunque yo pensaba que más bien habías sufrido una deshidratación explosiva. Yo solo parpadeé. No tenía ni idea de cómo explicar lo que había pasado, ni cómo encajarlo en una historia creíble. Y ahí, justo cuando iba a inventar algo, una voz conocida tronó por todo el patio. ¡Pendejos! ¡Aquí están! Los tres volteamos al mismo tiempo. Saúl venía corriendo hacia nosotros, con la cara roja, sudando, como si hubiera atravesado toda la secundaria, corriendo maratón, y con la camisa medio salida del uniforme. Traía la mirada desencajada, y una mezcla de preocupación, enojo y alivio.
Ignacio, ¿cómo chingados hiciste eso? ¿Qué cosa? preguntó Osiris, emocionado como quien huele una buena historia. Saúl lo ignoró y me señaló con el dedo casi temblando. Estábamos en el baño. Yo te estaba contando aquel chiste del burro, ¿te acuerdas? Y de repente ya no estabas. Pero así, puf, como si te hubieras evaporado, güey. ¿Evaporado? Repitió Roberto, horrorizado. Eso no es científicamente posible en un humano. Bueno, salvo que... Cállate, Roberto. Gruñó Saúl. No estoy diciendo que se convirtió en vapor. Estoy diciendo que se fue sin avisar. Me dejaste hablando solo, güey. Solo. ¿Sabes lo que es eso? Yo ahí contando el remate y tú ya ni estabas. Me sentí como pinche loco. Yo me quedé mudo. La verdad me golpeó como un cubetazo de agua fría. Pude haber desaparecido frente a él o frente a cualquiera. Pude haber provocado un trauma o una crisis o que hablaran de mí durante años. Pero había desaparecido en el único segundo en que Saúl no estaba viendo directamente la puerta del cubículo. Tuve suerte. Una suerte absurda. Me humedecí los labios. Sí, perdón, me fui rápido. Saúl me miró confundido y molesto, pero al final suspiró. Está bien, pero no me lo vuelvas a hacer, cabrón. Dijo dándome un zape suave. Uno se preocupa, ¿sí? Esa frase, esa forma tan simple de quererme, me atravesó más que cualquier golpe del tiempo. Osiris rompió la tensión con un grito. Bueno, ya, ahora sí vámonos. El prefecto ya debe andar buscando a quién regañar. Roberto asintió con gravedad. La estadística indica que probablemente será a ti, Osiris. Sí, porque tú eres un aburrido. Respondió Osiris. Vámonos, banda. Y empezamos a caminar por el pasillo, yo detrás de ellos. Mirándolos, escuchando sus voces, sintiéndolos igual que antes, como si no hubiera pasado un solo segundo, como si el tiempo no me hubiera quitado nada. Me sentí parte de ese mundo otra vez. Saúl fue el primero en romper el silencio. Neta, Ignacio, si te vuelves a desaparecer sin avisar, juro por Dios que me voy contigo. No sé cómo chingados, pero me voy. Ni puede entrar contigo al baño sin supervisarte. Bufó Osiris. ¿Cómo te vas a ir al más allá? Tú cállate, hormonado. Nomás ves una sombra bonita y ya empiezas con tu multiverso morboso. No es morboso, Saúl. Es apreciación estética. Eres un puberto cochino. Eso es lo que eres. Roberto se aclaró la garganta como profesor de física. Yo solo quiero dejar constancia de algo. Las probabilidades de que Ignacio se haya evaporado, como dices, son del 0,00004%. Eso sería científicamente imposible sin dejar rastros de energía residual o... Roberto, que no se evaporó, nomás se cagó y salió corriendo. Esa hipótesis no se sostiene. Primero, no había olor. Segundo, la velocidad con la que desapareció. No estaba cronometrado, ni que yo fuera cámara de seguridad. Me reí. No pude evitarlo. Eran los mismos. Exactamente los mismos. Pero neta, güey, ¿qué estabas haciendo? Porque Saúl dijo que estabas tardando un chingo. Yo pensé que estabas ahí, no sé, viendo revistas prohibidas. ¿Qué? Gritó Roberto indignado. No digas mamadas, Mary Jane. Ignacio no es como tú. Yo no dije que era como yo. Dije que a lo mejor estaba investigando. Roberto levantó el dedo. Técnicamente, en su estado biológico actual, Ignacio está en edad de realizar exploraciones hormonales predominantes. Roberto, ya cállate, le dije entre risas y desesperación. Los tres se me quedaron viendo un segundo, y me agarré a reír tanto como no lo hacía desde hacía muchísimo tiempo. Osiris, Saúl y Roberto
se quedaron congelados cuando me escucharon reír, pero no como antes. Esta vez se quedaron mirándome como si hubiera hecho magia negra. ¿Y ahora qué trae? Preguntó Osiris, acercándose a mí como si inspeccionara a un animal extraño. Eso no fue una risa normal, dijo Saúl abriendo los ojos exageradamente. Roberto entrecerró los ojos. Podría ser un síntoma de deshidratación, estrés acumulado o tal vez sufrió una descarga eléctrica en el baño, producto de... ¡Roberto!, gritamos los tres. Yo levanté las manos. Solo me reí, cabrones. ¿Qué? ¿Ya no puedo? Osiris me dio un codazo. Sí puedes, pero avisa, ¿no? Atención, voy a sonar feliz. Estaría bien. Chingado, Osiris, dije, riéndome otra vez. ¿Qué quieres? ¿Que mande boletín de prensa? Saúl chasqueó los dedos dramáticamente. Exacto. Boletín de prensa. Yo lo firmo. Puedo poner: Ignacio se ríe, el mundo no está en peligro, por ahora. A ver, señor científico del baño perdido en el espacio-tiempo. ¿Qué hiciste? ¿Viste algo chistoso en la pared del baño? ¿Un dibujo prohibido? ¿O estabas escuchando a Saúl contando su chiste del burro? Era buen chiste. Protestó Saúl. No más que Ignacio desapareció antes de que llegara la parte buena. Yo negué con la cabeza. Solo... no sé. Hoy me siento más ligero, supongo. Roberto lo apuntó mentalmente. Ligereza emocional repentina. Interesante. Eso puede deberse a un pico de dopamina o a... Roberto, le dije, si dices serotonina, te aviento a Osiris encima. Osiris levantó la mano. Oye, ¿por qué yo? Porque eres sacrificable, dijo Saúl con absoluta seriedad. ¿Cómo que sacrificable? Se indignó Osiris. Yo soy indispensable. Soy la creatividad del grupo. Eres la hormona del grupo. Y tú eres la ansiedad del grupo. y yo soy la elegancia. Yo estallé en carcajadas. Era imposible no hacerlo. Dios, los extrañaba. Solté sin pensarlo. Los tres me miraron raro. Osiris entrecerró los ojos desconfiado. ¿Extrañabas a nosotros? ¿Por qué hablas como viejito? Saúl lo empujó. Déjalo, Osiris. A lo mejor Ignacio por fin está entrando a la pubertad emocional. Me puse una mano en la frente. De verdad que están bien idiotas. Gracias, respondieron los tres al mismo tiempo, orgullosos. Yo respiré hondo. Caminamos un poco más. Se sentía tan natural, tan auténtico, tan como antes. Y entonces, de la nada, Saúl preguntó. Ignacio, ¿cuándo te cortaste el cabello? Te quedó raro. Yo me llevé instintivamente la mano al pelo juvenil, corto, firme, perfectamente de adolescente. Tragué saliva. Hace poquito, hoy en la mañana. Osiris soltó la carcajada más escandalosa del mundo. No mames, yo sabía. Huele a loción barata. Saúl se acercó, olió y asintió muy serio. Confirmo. Loción del frasco azul, de las que cuestan 10 pesos. Es estilo, imbéciles, dije, empujándolos a los dos. Roberto anotó algo invisible en el aire. Nuevo peinado, risa sospechosa y desapariciones inexplicables en baños. Si juntamos todas esas variables... Si juntas algo, te lo aviento, le dije antes de que terminara. Saúl señaló hacia adelante. Bueno. Ya. ¿Vamos por un boli? Antes de que Osiris nos vuelva a acusar de viejitos del futuro. Justicia para los jóvenes calientes y creativos. Eso sonó bien feo, murmuré. Sí sonó. Dijo Saúl dándole una palmada en la cabeza. Y seguimos caminando los cuatro, riendo, molestándonos, siendo nosotros. Era como si el tiempo o el destino
Nos hubiera dado un minuto para respirar antes de lo que venía, y ese minuto valía oro. Entonces la vi. Era ella, Larissa. La vimos primero a lo lejos, caminando con dos amigas, los cuadernos abrazados contra el pecho, la mochila colgando de un solo hombro, como siempre. El sol de la tarde le daba justo en el cabello, haciéndolo brillar de una forma que no recordaba. O no sabía si en verdad nunca había olvidado. Osiris la vio al mismo tiempo que yo. ¡Uy, uy, uy! ¡Alguien se va a poner nerviosito! Canturreó. Saúl frunció los labios como quien presencia un accidente en cámara lenta. Ignacio, por tu bien. No sudes. Luego hueles a miedo. Roberto clavó los ojos en mí. Ignacio, recuerda tu terapia. No mirar fijamente, no babear, no tartamudear, no acercarse a menos de 2 metros. Roberto, cállate, dije, con demasiada rapidez. Pero ya era tarde. Mi cuerpo había reaccionado antes que mis pensamientos. Sentí un pulso de electricidad recorrerme la columna, una mezcla casi imposible. Nostalgia adulta, más emoción adolescente, más algo que no sabía cómo nombrar. No era atracción desde cero, era reconocer un eco, como reencontrar una canción que te rompió y te salvó a la vez. Respiré hondo. Mi pecho dolió un poco. Algo antiguo se acomodó dentro de mí, y entonces Larissa levantó la vista y nos vio. Su sonrisa fue inmediata, sincera, dulce, como si el mundo fuera menos complicado para ella. Osiris no perdió tiempo. ¡Larissa! Gritó, haciendo bocina con las manos. Mi compa Ignacio dice que sueña contigo, pero no en forma romántica, sino en forma de telenovela. Yo casi lo asesino ahí mismo. Larissa se cubrió la boca para contener la risa. Le temblaron sus hombros. Las amigas se hicieron a un lado acostumbradas a la presencia exagerada de Osiris. Ella caminó hacia mí con paso tranquilo y segura, como si no hubiera prisa para nada. Hola, Ignacio. Dijo con esa voz suya tan suave que parecía una nota de música en un salón vacío. No supe qué responder, porque mi cuerpo, el joven, sintió mariposas y mi mente, llena de los años que ya viví, sintió vértigo. Era como escuchar un recuerdo, hablarme con labios nuevos. Yo solo alcancé a decir «Hola». Larissa ladeó la cabeza un poco, curiosa. Hace mucho que no te veía sonreír así. Dijo Larissa, con una suavidad que me desarmó por dentro. No pude contestar. Mi cerebro adulto buscaba respuestas sensatas. Mi cerebro adolescente quería decirle algo ridículo pero honesto. Y antes de que lograra articular una sílaba, Osiris apareció como un meteorito. ¡Larissa! Exclamó con su entrada dramática. Preséntale a tus amigas a estos sementales del pensamiento. Roberto tosió por la palabra sementales. Saúl posó como si estuviera en una revista de moda barata. Las amigas de Larissa se rieron, divertidas. A ver, opinión sincera, ¿qué piensan de nosotros 4? Pero del más guapo al más... científicamente cuestionable. Las chicas intercambiaron miradas. Una de ellas habló primero. Ok, va, el más guapo es Ignacio. Mi corazón adolescente dio una voltereta como si estuviera en un columpio. Segundo, Osiris. Ella sonrió cuando él levantó la ceja con exageración. La otra amiga intervino. Claro que no, Saúl segundo. Saúl alzó los brazos como si acabara de ganar un campeonato. Segundo lugar. ¡Podio, papá! ¡Esto se celebra! Osiris lo empujó por puro coraje. Sí, cálmate que no era concurso de baile, baboso. Roberto esperó, y finalmente preguntó. ¿Y yo? Una de las chicas lo evaluó con toda la seriedad científica del mundo.
Pues tú pareces nuestro asesor de tareas. Pero de los que sí regañan. agregó la otra. Roberto abrió los ojos herido en su dignidad matemática. Eso es perturbadoramente específico. Saúl lo abrazó por los hombros. No pasa nada, compa. Tú vas a ser el típico maestro de secundaria que salva a un alumno problemático y luego hacen una película triste de tu vida. No quiero ser una película triste. Ni modo, bro. Ya estás casteado. Respondió Saúl dándole palmaditas en la espalda. Roberto suspiró rendido a su destino cinematográfico, pero Saúl no había terminado su show. Oigan, ¿ustedes creen que si corro lo suficientemente rápido puedo prender fuego con los pies? Roberto lo miró con una mezcla de horror y resignación. No, es científicamente absurdo. El cuerpo humano no produce la fricción necesaria para... ¿Y si me echo aceite en las plantas? Eso solo aumenta la probabilidad de que te partas la madre. ¿Y si corro con aceite y fe? Roberto lo vio con la mirada vacía, de un hombre que ha entendido que nunca ganará esa discusión. Saúl, ¿la fe no afecta la fricción? Saúl levantó los brazos como Moisés abriendo el mar. Entonces necesito más fe. Roberto exhaló fuerte. Dios, si estás escuchando, devuélveme un amigo normal. ¡Bravo! Roberto contra Saúl. Round 14. Que entren los comerciales. Yo hubiera reído más fuerte si Larissa no hubiera vuelto a acercarse. Un paso, solo uno, suficiente para que mi mundo cambiara de eje, ¿Todo bien, Ignacio? preguntó ella en voz baja. Sí, es que... Tragué saliva. Dormí mal. De todo el universo de posibles respuestas, mi cerebro decidió usar esa. Larissa sonrió con ternura, como si ya conociera mis limitaciones comunicativas. Nos quedamos mirándonos un momento, entonces Osiris chasqueó los dedos. Bueno, ya. Si se van a mirar bonito, mínimo háganlo despacio para que nos dé tiempo de apostar. No digas tonterías. Osiris puso una mano en el pecho, fingiendo ofensa. ¡Ah! ¡Herida mortal! Así tratas al hombre que mantiene viva la tradición del romance latino en esta escuela. Larissa entrecerró los ojos, con una elegancia que parecía estudiada. A ver, Osiris, ¿qué tiene de romance gritarle a una chica desde el otro lado del patio? ¿Qué pasó, preciosa? Mientras te sacas un cheto de la playera. Roberto soltó un bufido. Saúl se atragantó de risa. Osiris alzó una ceja. Ese fue un accidente táctico. Tenía hambre. Y cero dignidad. Respondió Larissa con una media sonrisa. El grupo rió. Mientras Osiris y Larissa discutían, yo dejé de oír la mitad de lo que decían. No porque no fuera gracioso, sino porque, de repente, ya no escuchaba con los oídos. Escuchaba con algo más profundo. Vi cómo los labios de Larissa se movían al hablar, rosados, suaves, expresivos, dibujando cada palabra con una musicalidad que no recordaba que tuviera. O tal vez sí, pero la memoria adulta la había apagado. Su cabello cobrizo caía sobre sus hombros y se mecía cada vez que inclinaba la cabeza. Una luz cálida se enredaba en él, como si el sol conociera sus secretos. Sus ojos... Dios, sus ojos. Cada vez que parpadeaba parecían cambiar de tono, como si llevaran dentro pedacitos del cielo después de la lluvia. Su voz tenía un ritmo dulce, casi hipnótico. No era una voz madura ni infantil. Era esa voz exacta que existe en la línea perfecta entre la juventud y el descubrimiento. Esa voz que uno recuerda muchos años después, y no sabe por qué. Y sus gestos, cómo levantaba una ceja, cómo se mordía el labio inferior al pensar, cómo dejaba escapar una risa rápida y suelta cuando algo la sorprendía. Verla hablar
Era como ver un recuerdo convertirse de nuevo en realidad. Era ella, la esencia de ella, la misma que en otra vida había marcado mi historia sin siquiera proponérselo. Osiris seguía alegando sus tonterías. Saúl hacía chistes de fondo. Roberto intentaba corregir datos con la obsesión de siempre. Pero para mí, el mundo se había reducido a cómo Larissa respiraba. Cuando la conversación terminó, ella dio un paso atrás, acomodó su mochila y se despidió. Bueno, ya nos vamos. Cuídense, chicos. Dio media vuelta y entonces se detuvo. Se quedó inmóvil un segundo, como si algo dentro de ella hubiera tirado de un hilo invisible. Volteó hacia mí. Sus ojos se encontraron con los míos. Y antes de que pudiera pensar en lo que pasaba, me sonrió y se fue con sus amigas, caminando rápido, avergonzada, hermosa. Me quedé mirándola alejarse por el pasillo, sin parpadear, sin respirar, sin entender cómo algo tan pequeño podía alterarlo todo dentro de mí. Lo que me estaba pasando no era simple, ni cómodo, ni fácil de explicar, porque Ignacio adulto sabía perfectamente quién era. Sabía que amaba a Janet. Sabía lo que habíamos construido juntos, lo que habíamos sobrevivido, lo que valía mi presente. Sabía que ninguna niña, ningún recuerdo y ningún eco del pasado podía competir con la vida real que ya tenía. Pero los sentimientos no obedecen a la lógica, no respetan la edad mental ni la experiencia acumulada. Son primitivos, eléctricos, viscerales. Son reacción, no decisión. Y ahí estaba el verdadero conflicto. No era que existieran dos Ignacios dentro de mí. No era mi versión adulta sintiendo algo incorrecto. Era una sola emoción, renacida en el cuerpo donde había nacido primero. Los sentimientos adolescentes no tienen filtros, no tienen frenos, no conocen límites morales ni análisis maduros. Y ahora, al volver a este cuerpo, esa electricidad estaba ahí, no porque yo, Ignacio adulto, deseara a una menor, sino porque estaba habitando la biología exacta donde nació aquel primer amor. El corazón recuerda antes que la mente, y ese recuerdo es brutal. Los sentimientos adolescentes son como tormentas. Llegan sin aviso, sin permiso, sin lógica. Arrasan, duelen. Y nada de eso estaba en mis cálculos. No lo consideré en mis ecuaciones. Yo volví al pasado, creyendo que podía observarlo desde afuera. Mi cuerpo, mi bioquímica, mi latido, eran los de un muchacho. Mi mente, mis recuerdos, mi moral, eran los de un hombre que ya había amado, perdido y crecido, y entre ambos existía un puente extraño e invisible. Los sentimientos antiguos. Nadie me preparó para eso. Yo no recordaba los sentimientos exactos que tuve por Larissa a esa edad. Recordaba la historia, los momentos, lo que significó, pero no el olor de esa emoción, ni cómo temblaba mi pecho adolescente, ni el vértigo dulce de la primera vez que alguien te gusta de verdad. Caminamos hacia nuestro salón, todavía riéndonos de la broma que Osiris le hizo a Roberto sobre su futuro como científico paranoico. El timbre había sonado hacía rato, pero ninguno de nosotros aceleró el paso. Güey, vamos tardísimos, dijo Roberto, mirando su reloj que tenía alarma, cronómetro y un pequeño trauma incluido. Tranquilo, respondió Osiris, acomodándose la mochila como si fuera modelo. es Heredia. Ese hombre perdió el respeto de la humanidad desde el 92. Saúl caminaba con nosotros comiendo unas frituras que claramente había tomado sin permiso de algún salón.
Además, si llegamos tarde, Heredia ni cuenta se da. Todavía piensa que hoy es lunes. Yo solo reía. Era impresionante cómo todo se sentía natural, como si mi cuerpo recordara exactamente cómo caminar, cómo bromear, cómo empujar a Saúl en el hombro cuando se metía conmigo. Al llegar al salón, la puerta estaba entreabierta y el caos ya se escapaba por la rendija como vapor. ¡Perfecto! Entramos en modo sigilo. Empujé la puerta con la punta del zapato. La clase era una jungla. Apenas cruzamos la puerta del salón, una ráfaga de ruido, risas, objetos volando y un leve aroma a frituras con chile nos envolvió como una bienvenida oficial al infierno escolar. El profesor Heredia ni volteó a vernos, estaba demasiado ocupado intentando enderezar el plumón que ya había muerto hacía horas. ¡Rápido, rápido! Susurró Osiris. No hacía falta correr, yo conocía este salón de memoria. Era como caminar hacia un recuerdo viviente y ocuparlo de nuevo. Mi asiento estaba al fondo, cuarta fila, último pupitre. El escritorio tenía una esquina raspada y un pequeño corazón tallado por algún romántico anónimo que nunca fue descubierto. Ese defecto era justo lo que lo hacía mío. Saúl se dejó caer en el pupitre de adelante, haciendo un sonido tan escandaloso que levantó una nube de polvo. ¡Ah! Ya extrañaba esta silla maldita. Se siente como sentarse en un tabique disfrazado de madera. Osiris ocupó el lugar de mi derecha y apoyó su mochila en el escritorio con tanta fuerza que un lápiz salió volando hacia la fila de enfrente. ¡Cuidado! Gritó una chica. Es que mi mochila tiene vida propia. Está entrenando para ser arma blanca. Roberto se sentó a mi izquierda, ajustándose los lentes como un señor de 50 años, atrapado en el cuerpo de un adolescente. Ignacio, las probabilidades de que Heredia nos ponga reporte por llegar tarde aumentaron un 12% desde que entraste riéndote, aunque, pensándolo bien, es Heredia. La probabilidad se ha reducido a 0. ¿Por qué desde que entré yo? Pregunté indignado. Porque tú eres el que activa los indicadores de caos del salón. No es su culpa. El caos lo sigue a él porque lo ama. ¡Felicidades, Ignacio! Eres como un imán para las desgracias académicas. Mientras discutían una bolita de papel, pasó silbando entre nuestras cabezas y pegó contra la pared con un paf ridículo. Otro alumno gritó desde atrás. ¡Va la segunda ronda! 2 mochilas volaron como proyectiles. Una cayó en la cabeza de un chico dormido, quien despertó confundido y preguntó: ¿Hoy no hay recreo o qué? Osiris se inclinó hacia mí. Güey, neta que este salón está bendito por el espíritu de la inmadurez. Yo sonreí. No podía evitarlo. No era el ruido lo que me emocionaba. Era el hecho de recordar exactamente cómo se sentía vivir en él. Cada gesto, cada risa, cada microcaos. Estaba viendo mi pasado respirando frente a mí. Mientras todos gritaban, Roberto levantó la mano para llamar la atención del profesor. Profe, Heredia, ya va a empezar la clase. ¿O seguimos en fase recreativa? Heredia lo ignoró tan profundamente que hasta dio lástima. Extrañaba esto, susurré más para mí que para ellos. Osiris me escuchó y levantó una ceja. ¿Extrañabas qué? ¿El olor a desinfectante vencido o las sillas que hacen que te duelan las pompas? Extrañaba, no sé, el ruido. Saúl giró hacia Roberto. ¿Escuchaste eso? Ignacio dice que extrañaba la escuela. Creo que tenemos que llevarlo a que lo revisen. Roberto asintió con expresión analítica. Es síntoma de fiebre emocional. Recomiendo vigilancia. Yo solo reí. Todo se sintió perfecto. Desordenado, cómico. Juvenil,
El profesor Heredia sostenía el plumón seco como si fuera su última esperanza de control. Muchachos, esto es ciencias naturales. Si no me prestan atención, se van a quedar igual de ignorantes que el año pasado. Pero absolutamente nadie lo escuchaba. Un par de alumnos lanzaban bolitas de papel, con ligas como francotiradores experimentados. 3 más aventaban mochilas por el aire, tratando de encestarlas en un bote de basura. En medio del desorden, un alguien traía una cámara de video tipo ladrillo, de esas que pesan como 2 kilos, y grababa todo. Reportando en vivo para el VHS del apocalipsis escolar, gritó acercando el zoom a la cara estresada de Heredia. ¡Apaga eso! ¡No quiero salir en tus porquerías!, bramó el profesor cada vez más rojo. En nuestra esquina, Osiris sostenía una hoja arrugada, como quien porta una reliquia divina. ¡Señores! Esta obra maestra podría cambiarles la vida. Era una página arrancada de una revista para adultos. Una mujer en bikini, recargada en un convertible rojo, con una sonrisa que derretía neuronas. Saúl se asomó por encima del hombro de Osiris. Güey, ¿esa revista venía bendecida? ¿O por qué me dieron ganas de dejar mis pecados? La trajo el Toño. Dice que la encontró entre la TV Notas y la revista de chismes de luchadores. Desde atrás alguien gritó. ¡Escóndela antes de que Heredia se la robe y la use de separador de libros! Ya quisiera Heredia verse así. Heredia estaba a punto de perder la poca dignidad que le quedaba. ¡Basta! Esto es una clase de ciencias, no un table dance. Depende qué parte del cuerpo estemos estudiando, profe, soltó alguien. Roberto, como si la locura no existiera alrededor, calculaba tranquilo. Según mis mediciones, dijo señalando a Osiris. Este sujeto produce 1,2 mililitros de saliva por minuto viendo a Lucía, la del convertible. Si sigue así, tendremos que hidratarlo. ¡Lucía! Ya le puso nombre. Carcajeó Saúl en ese momento. Varios alumnos comenzaron a corear. Heredia, Heredia, queremos ver la enciclopedia. Pero no la del cuerpo humano, sino la de Lucía. El profesor se agarró la cabeza como si le hubiera dado un derrame. ¿Quién les dijo que este salón era una feria? Saúl levantó la mano con solemnidad exagerada. Yo, profe, y todavía falta el show de medio tiempo. Yo me estaba muriendo de risa, era absurdo, caótico, puro, perfecto. Heredia, con la última gota de paciencia, intentó retomar la clase. Hoy vamos a hablar del ADN. Es como una escalera en espiral. Como la de Lucía bajando del convertible, gritó Osiris. La carcajada fue colectiva. Alguien se tiró al suelo, fingiendo convulsiones de risa. Otro usó su mochila como almohada para morirse en paz. La clase seguía sin empezar. El profesor Heredia había logrado escribir apenas 3 palabras en el pizarrón. ¡El AD! Porque la letra N, por alguna razón, no quería aparecer. O porque Heredia estaba demasiado ocupado tratando de convencer a un alumno de que bajara de la mesa. El caos seguía creciendo como espuma. Fue entonces cuando cometí un error, o una genialidad. O las 2 cosas. No sé qué me impulsó. Quizá la adrenalina adolescente. Quizá el cuerpo joven que pedía acción. Quizá la nostalgia de verle la cara a Saúl cuando se volvía el centro del universo. Me incliné hacia él y sin pensarlo demasiado le dije: «Saúl, te reto a que pases a bailar enfrente». Él me miró como si le hubiera dicho la palabra mágica. ¿Ahorita?, preguntó con ojos brillantes. «Ahorita», respondí, aunque no tenía idea de por qué lo había sugerido. Osiris escuchó, y como si fuera un profeta del desastre,
se levantó de un brinco. ¡Baile! ¡El Saúl va a bailar! Y eso fue suficiente. El salón explotó en aplausos, gritos, silbidos, golpes en las mesas. Un tamborileo adolescente que no conocía límites ni vergüenza, antes de que yo pudiera retractarme. Saúl ya estaba de pie con la foto prohibida, la de Lucía del convertible, pegada en la frente con un pedazo de cinta arrancado de su cuaderno. ¡Damas y caballeros!, gritó Osiris. Con ustedes, el único e inigualable Saúlito Flow. Saúl levantó las manos como un cantante entrando al escenario del Auditorio Nacional y empezó a moverse. No era un baile normal, era una mezcla entre 2 pasos de cumbia improvisada, movimiento extraño de hombros inspirado en caricaturas, un brinquito tipo gallina y una especie de onda corporal que parecía amenaza sísmica. El salón rugió. Incluso Roberto, que nunca participaba en estupideces, sacó su calculadora y dijo: Según mis estimaciones, este baile incrementará el nivel de caos del salón en un 47%. Que Dios agarre a Heredia confesado. El marinabú, un tipo enorme, fornido y sin un solo gramo de inseguridad, se levantó de golpe, rugió como jugador de fútbol americano y se quitó la playera. La agitó sobre su cabeza como si estuviera en un concierto de rock y gritó: ¡Vamos! Heredia palideció. ¡Muchachos! ¡Basta! ¡Esto es ilegal en 14 países! Pero ya era demasiado tarde. El baile de Saúl subió de nivel cuando decidió hacer un paso que solo podía describirse como el gusano que se arrepintió a la mitad, revolcón incluido. ¡Saúl! ¡Saúl! ¡Saúl!, coreaba el salón completo. Heredia golpeó el escritorio. ¡Detente, Saúl! ¡Vas a romper algo! ¡O a alguien! ¡Para! ¡Por amor a tu madre! ¡Para ya! Y entonces llegó el momento cúspide. Saúl, sudando, y con la foto todavía pegada en la frente, extendió los brazos hacia el profesor. ¡Baile conmigo, profe! ¡La ciencia lo pide! ¿Qué? ¡No! Pero Saúl ya lo había agarrado de las manos. Heredia quedó atrapado. El salón entero guardó silencio, para luego estallar en carcajadas cuando Saúl comenzó a mover los brazos del profesor como si fueran hélices de avión. El profesor se puso tan rojo que parecía un tomate con bigote. ¡Suéltame, Saúl! ¡Soy tu autoridad! ¡Soy un ejemplo! ¡Suéltame! Dele, profe. Confíe. A este paso, Heredia va a renunciar. Yo no podía parar de reír. No de la risa típica, no del chiste fácil. Era una risa que venía desde lo más profundo de mí, desde un lugar olvidado. Una risa que no sentía desde que era este niño, este adolescente, este Ignacio de antes. Un instante de alegría pura. Y aunque no lo entendí en ese momento, esa risa era parte de lo que había venido a buscar aquí. La campana sonó. Saúl soltó al profesor, quien escapó tambaleándose hacia la puerta, con dignidad perdida y un temblor en los párpados. El salón quedó en silencio por un segundo, y luego estalló en ovaciones. Por una hora, dejé de ser adulto. Por una hora, el mundo moderno dejó de existir. La campana sonó, y antes de que el eco terminara de rebotar en las paredes, el profesor Heredia salió del salón casi corriendo, tropezándose con una mochila y jalando su propio portafolio como si escapara de un incendio. Osiris soltó la carcajada primero. No mamen, 11 segundos. Dijo viendo su reloj imaginario. ¡Nuevo récord mundial! Heredia acaba de superar sus gloriosos 14 segundos del mes pasado. Ya deberíamos llevar un registro oficial. Liga Interescolar de Docentes Huyendo del Caos. Es un deporte extremo. Roberto ajustó sus lentes y con toda seriedad científica comentó.
Estadísticamente, si sigue así, en 2 semanas va a salir del salón antes de que la campana suene. Nos empezamos a reír. Y mientras todos recogían sus mochilas, yo respiré hondo, dejando que esa energía absurda, ruidosa y llena de vida me envolviera. Las siguientes 2 clases fueron un viaje en sí mismas. Entramos al salón de química con el ruido típico de siempre. Sillas arrastrándose mochilas, cayendo risas, quejas y olor a papel viejo. Y, aún así, todo me parecía distinto, como si fuera un museo vivo, donde yo era la única pieza que sabía que era antigüedad. La profesora Leticia entró con su voz chillona, golpeando el libro de química contra el escritorio. Saquen cuaderno. Dijo sin emoción. Hoy vamos a trabajar con balanceos de ecuaciones químicas. Si alguien hubiera filmado mi expresión en ese momento, habría jurado que estaba viendo llover oro. Ecuaciones químicas. Después de tantos años, después de tanto... todo, era hermoso. Osiris me lanzó un papelito doblado como pelota. Lo abrí. Invítame unas sabritas o no te paso la 3 del ejercicio. Sonreí. Ya había olvidado esos códigos silenciosos de supervivencia escolar. La clase empezó. La profesora escribía en el pizarrón. El gis chillaba. Los números saltaban de un lado a otro. Yo resolvía los problemas antes de que ella terminara de plantearlos, sin querer verme superior, sin querer llamar la atención. Pero mi mente adulta llevaba tantos años usando matemáticas más complejas que aquello me sabía a canción infantil. Roberto se inclinó hacia mí. Te estás tardando, ¿eh? Según mis cálculos deberías ir más rápido. Susurró, ajustándose los lentes. Profe, ¿en cuántas veces se puede dividir un corazón roto? La profesora siguió escribiendo, sin voltearlo a ver. Saúl, por favor, no hoy. Osiris levantó la voz. Yo digo que depende de cuántas veces te corten, ¿no? La clase, antes medianamente tranquila, estalló en risas. Incluso la profesora soltó un suspiro que en su idioma significaba: ¿por qué escogí esta carrera? Yo me recliné en la silla respirando ese caos. Esa adolescencia pura e irrepetible, un muchacho resolviendo ecuaciones. Mientras sus amigos hacían estupideces, era perfecto. La clase terminó. Luego vino geografía. El profesor de geografía, con su cinturón apretado, su bigote firme, y el aura de alguien que no había sonreído desde 1963, entró al salón con paso marcial. Siéntense. Abran el libro en la página 42. No quiero ruido. No quiero comentarios. No quiero interrupciones. Los estoy viendo a todos. Ni una mosca se atrevió a volar. Asombroso. Después del caos absoluto de Heredia, aquello parecía un funeral nacional donde todos le tenían miedo al muerto. El profesor señalaba regiones, climas, montañas y ríos. Todos anotaban. Nadie respiraba demasiado fuerte. Osiris pretendía escribir con el cuaderno al revés. Saúl jugaba con su estuche, como si fuera una bomba que podría explotar si hacía ruido. Y Roberto era la definición viviente de un estudiante modelo. Espalda recta, letra impecable, concentración absoluta. Yo copiaba el mapa de la República sin mirar demasiado. Después de todo, había visto mapas más complejos, armando cálculos de coordenadas para brincar líneas temporales. Pero aún así, había algo fascinante en ese orden silencioso, rígido, casi militar. El profesor caminó entre las filas como un guardia de prisión. De pronto se detuvo, carraspeó y dijo: Van a copiar el cuadro comparativo de la página 43. Cuando terminen, pueden retirarse. Quien acabe primero, se va primero. La clase entera contuvo la respiración. Era una carrera. Apenas terminó la frase, las hojas empezaron a girar, los lápices a temblar,
los cuadernos a abrirse de golpe. Terminé en cuestión de segundos. Ni siquiera tuve que pensar. Los datos fluían solos como una memoria antigua activándose. Cerré el cuaderno. Levanté la mano. El profesor revisó mi hoja con la seriedad de un juez de la Suprema Corte. Asintió una sola vez. Puede retirarse. Me levanté. Osiris abrió la boca, incrédulo. Saúl hizo un gesto dramático de derrota. Roberto susurró. Estadísticamente, era obvio. Caminé hacia la puerta. El silencio era absoluto. El salón seguía congelado bajo la dictadura del bigote de geografía, y en cuanto crucé el marco, la libertad, el ruido, el calor y la vida de la escuela me envolvieron de golpe. Exactamente 24 minutos antes de que iniciara el recreo, y el día apenas comenzaba. Salí del salón de geografía con una ligera sensación de triunfo absurdo. El pasillo estaba casi vacío, faltaban 24 minutos para el recreo, y ese silencio me dio una oportunidad perfecta. Volver a caminar por mi escuela, como si fuera la primera vez. Otra vez no había prisa, no había filas, no había ruido que me empujara a ningún lado. Así que avancé despacio. Toqué las paredes. La pintura áspera y cuarteada tenía una textura que mi cuerpo recordaba mejor que mi memoria. Me asomé a salones que jamás había visitado cuando era adolescente. El de dibujo técnico, el de lectura, uno que estaba repleto de maquetas de volcanes viejos. Me detuve un momento en el patio grande. El sol caía igual que hace 25 años. El mismo ángulo, la misma tibieza, el mismo brillo sobre el cemento, el mismo olor a tierra caliente, a ropa sudada, a paletas de hielo derritiéndose en la sombra. Inspiré hondo. Sentí algo extraño, algo hermoso, felicidad pura, sin facturas, sin trabajo, sin responsabilidades, solo vivir. Caminé cerca de las jardineras. Pasé junto a las canchas y me dejé envolver por el ruido lejano de balones botando y gritos de otros grupos en clase de educación física. Entonces escuché una voz. Ignacio, tú, ven acá un momento. Era el profesor de educación física, el mismísimo entrenador Arce. Tenía la misma voz ronca y entusiasta, como si siempre estuviera narrando un partido importante. Llevaba el silbato colgado en el cuello, la gorra ladeada y una pelota bajo el brazo. Ven, ayúdame a mover estos balones. Estos chamacos no sirven ni para cargar su propia mochila, dijo con una sonrisa cansada. Asentí y lo seguí. Caminamos hacia la bodega pequeña, donde guardaban equipo deportivo. En el trayecto me miró de reojo. Te vi jugando ayer, comentó mientras acomodaba un costal lleno de balones. Bueno, intentando jugar. Pero tienes algo. Tú y tus amigos. Corren bien. Se entienden. Quiero armar un equipo nada formal, pero quiero ver si tienen madera. ¿Un equipo? Pregunté sorprendido y orgulloso sin razón. Sí. Uno bueno. No el desastre del año pasado. Dile a Saúl, a Roberto, al chaparro escandaloso. ¿Cómo se llama? Osiris. Ese. Háblenlo. Los quiero ver entrenar el viernes. Le ayudé a levantar un costal de balones más grande que yo. Pesaba más de lo que recordaba. Vamos a llevar esto a la oficina, dijo, señalando hacia las canchas. Caminamos entre las sombras de los árboles del patio. A lo lejos vi a Larissa estaba jugando voleibol bajo el sol de mediodía. Su cabello largo se movía al ritmo de los saltos. La camiseta deportiva le quedaba un poco grande, pero en ella todo parecía tener un estilo natural. Sus manos elevaban el balón con una gracia que me dejó sin aliento. Sentí un tirón en el pecho suave pero profundo.
los sentimientos adolescentes, incontrolables, inevitables, honestos. Ella giró la cabeza, me vio y sonrió. Una sonrisa tan limpia, tan brillante, que por un instante me olvidé de respirar. Me levantó la mano y agitó los dedos con entusiasmo. Yo levanté la mía, más torpe de lo que habría querido. El profesor Arce, que llevaba rato hablando, notó mi repentina distracción. Ignacio, oye. Me dio un golpecito con el codo. Míralo, míralo. Apenas estoy hablando y ya estás en la luna. Ayúdame con este costal antes de que lo reviente yo solo. Sí, profe. Sí, perdón. Ayudé al profesor Arce a dejar el costal de balones dentro de su oficina. El profesor acomodó unas cuerdas, revisó unas colchonetas y me dio una palmada en la espalda. Buen trabajo, Ignacio. Te veo el viernes y trae a tu banda. Asentí. Cuando salí de la oficina, el sol me golpeó con fuerza en la cara. Me quedé un momento parado bajo la sombra del techo, viendo las canchas desde la distancia. Una parte de mí quiso regresar, solo mirar otro segundo más, solo verla, pero no lo hice. No debía convertirme en un satélite girando alrededor de una sola mirada. Inhalé, llenando mis pulmones del aire caliente del recreo anticipado. Ok, basta por hoy, murmuré para mí. Me di la vuelta. El pasillo estaba semivacío, con estudiantes saliendo a medio recreo, adelantado por el profesor de geografía, el eco de risas, mochilas arrastrándose y pasos apresurados llenaba el ambiente. Decidí regresar al salón. Quizás Saúl ya estaba ahí, o Roberto, o Osiris, o los tres juntos tramando alguna estupidez. Sonreí sin saber por qué y seguí avanzando por el pasillo, rumbo a mi salón. La campana del recreo sonó como un salvavidas. Los alumnos salieron disparados, como si alguien hubiera anunciado comida gratis, o un apocalipsis selectivo solo para tareas escolares. Yo caminé despacio. Había una parte de mí, la más impulsiva, la más joven, que quería buscarla. Quería saber si Larisa estaría en las escaleras, junto al bebedero, o con sus amigas en el patio. La expectativa me hormigueaba bajo la piel, como una corriente eléctrica suave, insistente, pero respiré hondo. No, no hoy, me dije. Me prometí no dejar que esto me controle. Me obligué a mirar hacia otro lado, sofocando una emoción que no pedí y que ya empezaba a tomar forma. Di un paso, otro, y entonces... ¡Ignacio! Gritó Osiris. ¡Tenemos misión! ¡Uy, no! Misión. Eso nunca era bueno. Saúl apareció detrás de él, con los ojos brillando, como si hubiera descubierto un tesoro o un desastre. Con Saúl era imposible saber cuál de las dos opciones era. Probablemente ambas. Güey, necesitamos tu ayuda para una operación delicada, precisa y de altísimo riesgo profesional. ¿Qué hicieron ahora? Roberto levantó un cuaderno como si sostuviera evidencia clasificada. Descubrimos dónde guarda el prefecto, sus confiscaciones. Hay cosas valiosas ahí, Ignacio. Cosas que pertenecen al pueblo. ¿El pueblo somos nosotros? Exacto. Esto es resistencia juvenil. Lucha por los derechos estudiantiles. Revolución con mochilas. Osiris asintió con la solemnidad de un político corrupto, dando un discurso improvisado. Se llevaron a mi Lucia, la del convertible. Eso es tortura psicológica. Roberto se acercó como si fuera un espía en la Guerra Fría. También está mi brújula y unas estampas edición limitada. Y, bueno, unas cosas que mejor no menciono por razones legales. Saúl lo empujó con un dedo. La mochila de Toño. Esa es la joya. El prefecto se la quitó porque dijo que estaba muy pesada y probablemente llena de contrabando. Toño jura que sí había contrabando, pero eso ya no importa. El punto es que vamos a rescatarla hoy, en este recreo. Es una misión de honor.
Yo parpadeé. Mi yo adulto habría dicho inmediatamente, en mi vida. Pero mi yo adolescente saltó dentro de mí como un perro emocionado. El cuerpo recordaba la adrenalina, la camaradería, la estupidez gloriosa de sentirse invencible. ¿Y cuál es el plan?, pregunté, ya sintiendo el pequeño incendio juvenil encenderse sin permiso. Saúl sonrió. Vamos a morir, pero nos vamos a reír. Plan Fénix. ¿Qué pasó con el plan Águila?, pregunté. Falló. ¿Y el búho? Falló. ¿Y los del CEALE? Todos fallaron. ¿Y por qué Fénix? Porque renacemos de nuestras pendejadas. Esta historia continúa. Si quieres caminarla conmigo, suscríbete al canal y acompáñame al siguiente capítulo. Y si algo de esta historia tocó algo en ti, puedes dejarlo en los comentarios. Tus palabras aquí también forman parte de esta historia. Estás escuchando Una vida alterna en Historias del Infinito.